FM Santa María. Ya nos sintonizás en 104.9. Ahora también seguimos en vivo por radiouxe.com o busca los programas ya emitidos en nuestra audioteca radiouxe.com, nuestro sitio en la web. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño. Muy buenas tardes, queridos huerteros, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Siembra lo Bueno, el único lugar donde las verdaderas protagonistas son nuestras plantitas. Adelante, pasen, los estaba esperando a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada, espero que estén todos bien, que sus respectivas plantitas también estén bien, pasando esta temporada de invierno barra otoño, barra primavera, bastante particular lo que estamos teniendo día a día, semana a semana aquí en San Salvador de Jujuy, pero eso, el clima es justamente el motivo por el cual tenemos que encargarnos un poquito más del cuidado de nuestras plantas, sobre todo para que no tomen frío, nada más que eso, que tengan ciertos cuidados, los cuidados pertinentes, necesarios como para que puedan sobrevivir, sobre todo que no tengan ninguna helada, lo que repetimos repitiendo miércoles a miércoles, para aquellas plantas que tengan alguna maceta, entrarlas a la noche a nuestra casa para que no tengan frío, sacarlas al día siguiente para que les dé un poquito de sol, cubrirlas también, aquellas que están directamente en tierra. De todas maneras se puede ingeniar como para que pasen un grato invierno nosotros y a la vez nuestras plantitas que también se pasen un invierno nuestras plantitas, nosotros también más que satisfechos. Programón, en el día de hoy tenemos entrevistas verdaderas con todo tipo de consejos y tips para tener suculentas que, como bien sabemos, son aquellas plantas que podemos tener durante todo el año, no demandan mucho cuidado, demandan sol y también poquita agua. Más ahora en invierno estamos hablando de regar una vez cada 2 semanas, cada 20 días aproximadamente, para que estén vigorosas, pero también se tienen que cuidar de estas temperaturas. Tenemos que ir viendo también la condición de las plantas a medida para saber qué es lo que necesita, si necesita más sol, si necesita otra cuánta agua también necesita. Por las hojas no podemos dejar guiar un poquito también. Ya pueden ver el stream de Radio Uxe, obviamente, por Instagram, Radio Santa María OK, por Facebook FM Santa María y también por YouTube Radio Uxe. Y obviamente, para todos aquellos que nos quieran ver ya en vivo y en directo, www.radiouxe.com, está habilitada la caja de comentarios, así que comenten lo que quieran con su nombre, su mensaje, su idea, por ejemplo, qué plantita tienen, cómo la están cuidando, alguna que esté padeciendo de algo que no sepan, como para poder tener alguna respuesta. Aquí los estamos leyendo. ¿Les parece si vamos a escuchar la primera parte de la entrevista huertera? Tomen nota porque realmente hay varias cositas importantes e interesantes para tener en cuenta, sobre todo de lo que es todo este mundo de las suculentas, que son hermosas y son un montón, y varias con un cuidado bastante particular o diferente. Tampoco es mucho esfuerzo. Vamos a escuchar. Tu herencia y tu raíz. Hola Nicolás, es un gusto, es un gusto para mí saludarte. Te mando un cálido saludo desde México, a ti y a todos los escuchas de Siembra lo Bueno. Antes que nada, pues quisiera agradecer el espacio, la invitación más que nada. Es un gusto compartir este espacio y poder hablar un poco de lo que tanto nos apasiona.
Bueno, para los que no nos conocen, permítanme presentarnos. Nosotros somos Euforbia Azul. Es un proyecto encabezado por mi colega y esposa, Cecil Zul, y su servidor, el ingeniero Brian Palato. Nosotros somos dos personas que realmente estamos ampliamente interesados en los temas relacionados a las suculentas. Comenzamos como aficionados, un poco por el lado académico, por el lado personal, pero yo creo que lo que hoy más nos caracteriza es justamente esa afición cada vez más grande sobre estas especies que abundan en nuestro continente americano desde el norte hasta el sur de este. ¿Cuál es la manera correcta para trasplantar suculentas? Bueno, una de las dudas más frecuentes que se presentan a la hora de adquirir una suculenta es el trasplante, ya que este suele complicarse pues por muchas situaciones, ¿no? Como suele ser con los cactus, por la cuestión de que tienen espinas y pues pueden llegar a lastimar o lesionar a quien trasplante, o en cuestión de algunas otras que lo usan la protección de otra manera, como serían las echeverias con la prurina, que fuera de lastimarnos, somos nosotros quienes las lastimamos a ellas y retiramos esta capa de polímero. Entonces es un tema muy complejo. Quisiera yo abordarlo desde dos perspectivas, la cual sería el sustrato y después la metodología para el trasplante. En cuestión de sustrato y maceta, yo pues prefiero siempre una maceta que sea ligeramente mayor a la planta. Esto para que la planta tenga espacio de colonizar con las raíces, pero que no quede demasiado espacio como para que se acumule la humedad, ya que, como saben, pues las suculentas algo que no toleran es la humedad. Entonces, pues es muy relevante que usemos una maceta correcta para lograr enraizar correctamente nuestra suculenta y que tenga una vida longeva en esa maceta. El segundo tema pues sería el sustrato. El sustrato tiene que ser en mayor cantidad mineral y la menor cantidad que sea orgánico. Esto pues concuerdan bastantes autores a la hora de hablar de cantidades y de porcentajes, en que el sustrato debe de ser 70-30, 70% mineral y 30% orgánico, ya que estas plantas, al crecer en lugares bastante áridos, pobres en agua y estas situaciones, pues requieren muy poca humedad, y el sustrato mineral les brinda este drenaje que permite que las plantas, al ser regadas, no permanezcan demasiados días húmedas. Y pues con respecto al trasplante, a la metodología del trasplante, yo quisiera dejarlo ahí a consideración que existen bastantes métodos para el trasplante. El principal y el que yo siempre recomiendo es, una vez que se utilice la maceta correcta, tratar de llenar la primera capa de la maceta, que sería un 10% de la maceta, con un grano grande de algún material mineral para permitir que la maceta tenga drenaje. Se coloca la planta en cuestión del fondo de la maceta y se comienza a llenar con el sustrato previamente realizado, y con eso realmente la planta tendría un periodo largo de vida en esa maceta. Algo que tenemos que evitar, muy importante, es el regado después del trasplante. Tenemos que permitir un periodo de 2 a 3 días sin riego, para permitir que las microheridas de la planta que se pudieran haber hecho sellen, y con el agua no hagamos movimiento de alguna bacteria u hongo que pudiera lesionar a nuestra planta. ¿Cuáles son sus cuidados? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que regar? ¿Cuántas horas de sol es lo aconsejable?
Bueno, a la hora de hablar de los cuidados de las suculentas, pues tenemos que hacer un paréntesis muy grande, el cual quisiera decirles que primero y principalmente siempre hay que saber de dónde es nuestra suculenta, de dónde es su original. ¿Por qué? Porque existen suculentas de lugares muy áridos, como de lugares tropicales o pseudotropicales, en los cuales las temperaturas no llegan a ser las mismas. Hay que tener muy en cuenta de dónde es nuestra planta para brindarle los cuidados necesarios, los cuales son 3. Para todo tipo de planta, no solamente suculenta, sino planta en general son 3. La primera tiene que ver con el clima, las temperaturas a las que llegamos, las humedades que existen en el ambiente. ¿Por qué? Porque esto va a determinar el tipo de sustrato que vamos a ocupar en la planta. Ese sería el punto número 2, el tipo de sustrato del cual ya hablamos. Y el 3 serían las cantidades de luz que recibe nuestra planta. Recordemos que para hacer fotosíntesis, las plantas necesitan del sol. Entonces se preguntarán cuáles son las cantidades de luz que requiere una planta, qué tipo de sustrato necesita, ya lo hablamos, y cuánta humedad es necesaria en mi planta. Ok, miren, la humedad básicamente lo vamos a determinar con el sustrato y una buena iluminación con temperaturas. Entonces, si tenemos un buen sustrato y ponemos a la planta en el lugar adecuado, es todo lo que necesitamos, aunado a riegos que ya se pautarán de acuerdo a cada planta. Yo recomiendo que a las suculentas, cuando son de zonas áridas, se les ponga a sol directo, pero con alguna planta más arbustiva que pueda protegerles paulatinamente del sol directo, ya que si no, empezarán a presentar quemaduras propias de incluso las plantas que se encuentran en hábitat. Y cuando la planta sea un poco más tropical, brindarle un sustrato con un porcentaje mayor de materia orgánica para que retenga un poco más de humedad, aunado a una exposición de sol un poco más breve. Si logramos hacer una intersección perfecta de estos 3 factores, todas las suculentas suelen ser muy nobles a la hora de crecer. ¿Cómo podemos reproducir los hijuelos de las plantas? Una vez que nuestra suculenta logra adaptarse a estas 3 circunstancias, pues también empiezan a suceder cuestiones del estilo ¿y qué hago con los hijitos cuando empiezan a brotar? O algunas personas preguntan ¿por qué está brotando una nueva plantita de la hoja que se cayó de mi planta? ¿Cómo sucede esto, no? ¿Son semillas? ¿Cómo sucede? Pues miren, las plantas suculentas suelen tener una característica muy buena para su reproducción, la cual es que con algunos segmentos de tejidos vegetales, las plantas logran reproducirse. Ejemplo, algunas echeverias o paquetitos que logran, por medio de hojas, generar nuevas plantas, las cuales vienen a ser genéticamente idénticas a la planta original. Y también tenemos el método de reproducción sexual o por polinización. Este suele ser el más aconsejable a la hora de tratar de hablar de conservación, ya que lo que se intenta cuando se habla de conservación es que la genética de las plantas se siga entrecruzando para crear nuevos individuos. Entonces, cuando hacemos polinización, lo que se hace es cruzar gametos de ambas plantas para producir un individuo con un código genético único e individual al de sus padres.
porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Oh, si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Y se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh sí, se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh sí, se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro de mí. ¿Cómo podemos polinizarlas? Hablemos de que hay plantas que se autopolinizan, pero aquí de las que más nos interesa hablar son de las plantas que tienen polinización cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito dos plantas con flor para poder dar a luz a una nueva semilla que contenga los gametos de ambas plantas. Esto se le llama entrecruzamiento. Lo que se logra hacer con esto es ampliar la calidad genética de una especie y prevenir de esta manera muchas plagas y enfermedades, ya que cada individuo es diferente y las plagas, al intentar entrar en un invernadero lleno de plantas, cuando todas son genéticamente idénticas, logran acabar con ellas mucho más rápido. El método preciso para la polinización en este tipo de plantas, yo recomiendo utilizar un pincel. A veces funcionan muy bien los que son de pelo natural, porque logra el polen sujetarse al pincel. Entonces lo que yo recomiendo es usar un pincel, y cuando tengamos ambas plantas de la misma especie floreciendo, tratar de frotar el androceo, que serían los pistilos de la planta, y el polen que se quede sujeto a la planta, pasarlo a la segunda flor, logrando así la primera polinización, que sería de A a B, y después tomar el polen de la planta B
y llevarlo hasta la planta A. Esto para que ambas flores queden polinizadas de ida y de vuelta, lo cual nos va a garantizar la formación de semillas, la cual va a variar dependiendo de qué tipo de planta sea, pero pues hay bastantes que duran poco, como también las hay las que tardan un par de meses en generar las semillas. Bueno, y aquí la gente puede estar pensando, entonces no nos conviene arrancar alguna hojita de nuestra suculenta para reproducirla individualmente por todo lo que acabo de decir, ¿no? Pero realmente esa es una técnica muy útil cuando hay plantas que generan muy pocas semillas, o a veces hay plantas que la semilla es muy difícil de germinar por las condiciones climáticas, de sol y de muchos otros factores que impiden que las semillas germinen de una manera controlada, como sucede con las plantas domesticadas, ya que recordemos, las suculentas casi en su total son plantas silvestres que aún no han sido domesticadas, entonces sus periodos de germinación no suelen ser parejos como cuando vemos sembradíos de alguna planta. ¿Prevenimos las plagas? Bueno, otro tema sumamente importante a la hora de hablar del cuidado de las suculentas es las plagas y enfermedades. Bueno, existen 4 puntos a tomar en cuenta para prevenir que tu suculento tenga algún tipo de enfermedad o plaga. La primera sería la que ya se platicó, que sería la cruza genética, dando así a individuos diferentes, logrando hacer una compleja mezcla de plantas que es difícil plagar o consumir para los insectos, hongos y bacterias. El segundo punto sería el cuidado físico, que esto sería pues una barrera física en la cual impida que los insectos o plagas entren al perímetro de nuestras plantas. El más popular sería un invernadero. Este tipo de estructuras lo que hace es aislar las plantas en un medio controlado para así excluir a todo este tipo de huéspedes que no son bienvenidos en nuestras plantas. El tercer método sería las infusiones o aplicaciones de químicos. Estos yo recomiendo que sean como nuestra última opción, ya que la aplicación de químicos es perjudicial incluso para nuestra salud. Primordialmente cuando la plaga aún no está presente en nuestras plantas, yo siempre recomiendo que se apliquen infusiones para prevenir que las plagas se acerquen a nuestras plantas, sobre todo si no contamos con una barrera física que lo impida. ¿Esto cómo funciona? Existen diversas infusiones que se suelen usar. Existe, por ejemplo, la de chile o la de ajo, que son infusiones que se preparan en proporciones de 1 litro para aplicarlas en las suculentas, y esto lo que hace es generar malos olores para los insectos, evitando que se posen así a ovipositar, a dejar huevecillos o incluso crías en nuestras plantas. Y pues la última circunstancia para evitar que nuestras suculentas sufran algún tipo de daño serían las trampas. Estas trampas pues a veces son pegajosas, existen unas muy modernas con atrayentes para ciertos insectos y ya son más como de la agroindustria, pero también se pueden utilizar en invernaderos, por ejemplo. Aunque siempre hay que tener en cuenta que estas trampas también suelen causar bajas de fauna que nos es benéfica en nuestras plantas, como son pues abejas, abejorros, avispas, las catarinas, o también son insectos que suelen quedarse pegados o atrapados en estas trampas. Por eso también es uno de los métodos menos recomendables. ¿Alguna planta que intentaste durante mucho tiempo y no tuviste éxito? ¿Qué pensás que faltó? Una planta que
llama Blossfeldia lilliputana. Está considerado el cactus más pequeño del mundo, pero es un cactus muy bonito. Creo que está en la cima de mis preferencias a la hora de hablar de especies, ya que tiene una forma muy peculiar, la cual es lobosa, pero muy pequeña, como de 1 centímetro cuando la planta es muy adulta. Y cuando llegas a tener colonias de esa planta es algo, lo he visto solamente en internet, algunas universidades de Argentina y esto, pero en lo personal nunca me ha tocado ver algo así, pero en eso estamos. Esa es una planta que justamente nos costó muchísimo aprender a cultivar pues un poco por testarudos y un poco también por la desinformación. Me explico, pues lo que les comentaba, ¿no? Las plantas tenemos que tratar de imitar sus condiciones a como son en hábitat. Yo pues simplemente busqué, es una planta de los desiertos argentinos. Muy irresponsable de mi parte pensar que un desierto en Argentina era lo mismo que un desierto en México, y pues yo traté a la planta como trataría a una mexicana, que pues suelen ser bastante generosas con la materia orgánica en comparación a las requeridas para la que les comento es la Blossfeldia lilliputana. Y pues siempre obtuve pudriciones, ya que, como les comentaba, la materia orgánica lo que hace es retener la humedad, y cuando a la planta no le gusta, pues empiezan a aparecer las pudriciones. Y la Blossfeldia lilliputana es una de esas plantas extraordinarias en más de un sentido, al punto en el que logra abastecerse de agua y retenerla por más de 6 meses. Puede no probar el agua en 6 meses. Eso me parece sorprendente, ya que incluso para las cactáceas suelen ser periodos no tan prolongados, y esta planta, al ser algo tan pequeño, uno esperaría que los riegos fueran un poco más consecutivos, como podría ser la Rebutia mínima, que es una planta de más o menos el mismo tamaño, pero que requiere mucho más agua en comparación a una Blossfeldia lilliputana. Esta planta realmente es sorprendente, ya que en la dermis de su piel tiene unos estomas especializados en sellarse. Entonces, cuando la planta no quiere probar el agua, simplemente se sella y consume muy lentamente las reservas de todo su cuerpo. Entonces, esta planta, cuando logramos informarnos sobre cómo vive, cómo se desarrolla en su hábitat, logramos tratar de imitarlo, llevándolo a un sustrato 90% mineral y solo el 10% orgánico. Y logramos reducir los riegos a cada 3 meses para mantener su forma globosa. Es una planta realmente sorprendente. Ustedes escuchas, les recomiendo que la busquen, aunque sea que la conozcan por fotos. Blossfeldia lilliputana es una planta hermosísima de la Todas las mañanas
Último bloquecito de Siembra lo Bueno por FM Santa María 104.9. Nos encuentran también en las múltiples plataformas que hay en redes sociales, como ser Instagram, Radio Santa María OK, Facebook FM Santa María, YouTube Radio UCSE y la página www.radioucse.com. Ya puedes ver el programa de streaming de Radio UCSE, toda la programación semanal, diariamente, que está espectacular. También leer los artículos, la verdad, toda la información brindada para todos ustedes, de la mejor calidad, de la mano de Radio Santa María. Y para mí es un honor, lo vamos a escuchar por primera vez en el año, al querido, siempre hablamos de Mr. Radio, Don Calderón, Mr. Calderón, y así es, tengo el honor de tenerlo como compañero, y ahora vamos a escuchar su voz tan particular para todos los oyentes y fanáticos de las plantas que también lo suelen visitar y conocer, sobre todo los días sábados. Estamos aquí con el señor Facundo Calderón. ¿Cómo estás, Facu? Muchísimas gracias. Queridísimo, ¿todo bien? ¿Tanto ¿Todo bien? tiempo? Todo tranquilo, tanto tiempo, hay meses que no Y te me veo. dijiste que es la primera vez que vuelvo del año, La así que primera hace vez del mucho año. tiempo que no Es te veo. verdad, hace un año prácticamente. Bueno, la verdad que lindo, disfrutando el frío. Yo soy del team frío, Sos del team, somos de del lo team mismo. invierno, digamos, así que yo regio. Vos también hasta disfrutaste del frío extremo que hubo la semana pasada. Sí, totalmente. ¿A vos te digamos, gustó? es más, estaba esperando que llegue la nieve. Ah, mira, eso faltó. Nos quedamos con las ganas. Pero igual, todavía falta, ¿cuánto? Más de un mes para que termine invierno, puede llegar tranquilamente un poquito de nieve. Y yo creo que sí, va a haber chances todavía de que llegue, así que quién sabe, una de esas nos sorprende el fin de semana. Oh, ya está muy rápido, pasamos de viento norte ayer, frío hoy, nieve para más adelante. Y hablando también de esto de temperaturas y lo que solemos comentar en el comienzo de cada Sí. programa, vos en tu casa, con tus plantas, ¿algún cuidado en particular? ¿Notás de que, por ejemplo, a algunas les puede estar haciendo mal el clima? Sí, bueno, apenas llega el frío, lo primero que hacemos con mi madre es taparlas, Ujú. por lo menos ponerle plástico o Sí. bien media sombra, como para que no buenísimo. impacte tanto el frío. Yo en mi caso, como voy al paso de plantas, a mí me encanta tener arbolitos. Sí, mira. Bueno, muchos entraron justamente en este proceso de adormecimiento por el mismo Claro. invierno, pero las tengo bajo techo ahora. Perfecto. ¿Y tenés en cuenta lo de a la hora de podar, por ejemplo? ¿Lo solés hacer? ¿Te acordás todos los años o a veces se te escapa? No, en realidad no lo sé bien, digamos, yo lo voy podando a medida que veo que se conservan las ramas, Sí. y de ahí les voy pegando una podadita, pero no sabría bien el tiempo. Si vos me animás a darme un tip en este momento. Y de mira, cómo por podría ejemplo, ser. para la poda siempre o en Sí. lo posible una vez por año, Ajá, entre los meses del año justamente que no tengan R. Por ejemplo, estamos qué hablando de interesante. desde mayo hasta agosto incluido. Una vez, en algunos de esos meses es lo ideal como para podar las plantas. También fíjate, hay que considerar el tamaño que tengan, si vale la pena realmente podar, en caso que ya los hayas hecho el año pasado. ajá. En el caso que tengas una planta que nunca podaste, sí, podarla. Mira. podarla, Ujú. pero también, bueno, hay ciertas medidas que tienen que llegar, esa poda, depende también de cada planta. O sea, ahí no es como una medida universal, los árboles tienen una medida, las rosas tienen otra medida, Mirá vos. los jazmines también otra, así que es para aquellas personas que tienen muchas cosas que podar, pueden ir haciendo de a poquito todos los meses. Obviamente, al ser una vez cada mes, una vez por año sería, te Sí. encargas, imagínate, de una planta en mayo, Ujú. y esa planta después ya te olvidas hasta el año que viene, pero el resto de los meses puedes seguir adelantando con otras plantas, pero es importante el Pero podado. digamos ya con una sola vez al año es suficiente. Una sola vez al año, qué buen exactamente. detalle. Eso es lo que necesitan, nomás, nada más. Bueno, por ejemplo, alguna vez te conté que yo planté moras ahí en Sí. mi barrio. Y, Lindo. por ejemplo, a medida que iban creciendo, sí les iba dando formita a los troncos, más que nada, por las ramitas que van creciendo a los costados, ¿viste? Claro, O sea, de que se tiren más alto. que eso como vaya se para puede. arriba, sí. Por ejemplo, ahora creo que no es ideal, ¿no? Podarlas. Y depende a esas, ¿hace cuánto las tenés? Más o menos. Y bueno, hay una que la tengo hace 2 años, que ya está más grande, y la otra tiene 1 año Perfecto. de plantado. Bueno, está chiquita esa, todavía la de un año, o sea, en el tiempo, me refiero, recién llegado a agosto, y también de que, por ejemplo, que sepas de que no se viene frío ni que hay mucha humedad. Ajá. En lo posible ahí es lo ideal. Obviamente, si se lo hace y después te aparece una lluvia, no pasa nada, pero al ser un corte, en lo posible tienen que ser siempre cortes limpios,
puede pasar de que algún corte no esté bien hecho y la entrada de lluvia le pueda provocar algún tipo de hongo, por eso es que se intenta o se toma el recaudo de que sean momentos que no llueva o que no haya humedad tampoco. Está Sí. muy bueno ese dato. Y bueno, se los tiene que cortar justamente así horizontalmente Eso sí me enseñaron. porque justamente para que cuando cae las lluvias caiga directamente. Si vos lo cortás plano, se te queda ahí y te entra. Entonces, son pequeñas cositas que ayudan y que suman porque justamente la idea de podar una planta es para que después crezca con más fuerza, con más vigor. Tenés razón. Y contame, sacame una curiosidad, ¿por qué, por ejemplo, la mayoría de los árboles que se encuentran en la ciudad, en el centro, digamos, abundan con hongos, ¿viste? Esos honguitos blancos? Y, por ejemplo, los de mi barrio, ningún Ninguno. árbol tiene nada. Y mira, puede pasar mucho de que vaya uno a saber sobre qué tierra lo plantaron, si era una tierra óptima o bien preparada o nutrida como para poner un árbol que, vos sabés, demanda mucho tipo de proteínas, vitaminas en el mundo jardinero. Y también puede estar incluido los cortes que se le haya hecho en algún momento cuando se los haya podado fuera de época, en el cual el corte no haya sido limpio. Y suele pasar, justo la semana pasada estaba en la casa de un amigo que él tiene bananos. Mira, Tiene bananos y el año pasado le dio después de muchos años. Y ahora los bananos ya estaban con hongos y hasta algunos también estaban quemados por el frío, por las temperaturas que estamos teniendo. Y los podamos. Y éramos 3. Y en el momento de la poda, sí. al menos la parte que me tocaba a mí, yo intentaba de que justamente sea un buen corte. En el sentido de, vos estaba con la tijera de podar. Abrías, cerraba y se cortaba todo, de que no quede nada colgando, porque eso que te queda colgando, después lo intentás, mucha gente lo suele sacar con la mano y te arrastra parte de la planta, lo que es el tallo, y ahí es una entrada pero hermosa para este tipo de microorganismos, de hongos, de bacterias que pueden afectar a las plantas, claro. Así que el corte es fundamental. Muchos aconsejan también, antes de cortar, pasarle a la tijera un poquito de alcohol. Un poco de alcohol, secarlo y después cortarlo. Por la misma hoja, digamos, que puede estar infectado o algo. Por la misma hoja de la tijera. Claro, a eso pasa el alcohol, a eso sí. Y después secarlo como para que no cause ninguna. En el caso de quedar abierto, se cierra automáticamente o se va cerrando automáticamente. Así que en el caso también para los que revisen, que tengan alguna tijera que esté oxidada o pasarle alcohol. Y también no cortar con cuchillo de sierra, porque ahí te abre, te hace unas grietas que se no. Claro, eso no, porque vos fíjate que ese tipo de corte cómo queda. Claro. Por ejemplo, otros jardineros, colegas, me contaron que lo hacen con serruchos, o digamos el de estilo sierrita, pero no de cuchillo, sino una buena sierra, para que quede parejo el corte del tronco. También sirve. Porque por ahí a veces cuando uno dice, bueno, voy a podar con el machete, que es lo que uno normalmente tiene en casa. Sí. Te lo terminan lastimando el tronco. Eso pasa también cuando se corta con machete, de que la parte final no te corta. Claro. Y entonces eso queda colgando y eso te abre muchísimo más para la entrada de todas estas cosas, todas estas bacterias o hongos que pueden afectar. O más adelante uno lo ve con el tono de la hoja, por ejemplo, cuando tiene que ser un verde fuerte, termina siendo un verde clarito, más tirando a marrón. Mira. Y ahí te das cuenta que está podrido. Puede confundir también un poco el color, porque puede pasar de que vos ves que está afectado por algún tipo de hongo, pero a la vez es muy parecido a que se haya quemado. Viste que suele pasar. Claro. También tener en cuenta justamente con ese tema, porque una planta esté quemada no quiere decir que esté muerta. Solamente está como lastimada. Ni siquiera, o sea, tiene, al menos esa parte ya no genera energía, sigue estando en la planta, pero va a brotar de abajo, sigue viva abajo. Así que para todas aquellas personas que tengan algunas plantas que se hayan visto afectadas por el frío, por la helada, y estén quemadas, lo que pueden hacer, cortar esa parte y cubrir, o si no dejarlas que les sirve como colchón para que no les siga entrando en frío en caso de no cubrirlas. Qué bueno. Porque suele pasar. Y también lo que sí se tendría que cortar de aquellas plantas con flores, que las flores están quemadas, ahí eso sí cortarlo y sacarlo. Directamente. Bueno, a las flores en general, en la mayoría de las plantas, como es el proceso cuando está floreciendo, justamente toda la energía de la planta va para ese lado. Bien. Y deja un poco pendiente el resto. Y a la vez también en el proceso de la planta, cuando te da flor, en la mayoría de las plantas, sucede que es el último proceso de vida de planta.
Entonces por eso es que se aconseja en ciertas plantas cuando tienen flores sacarlas, por más que las flores sean lindas. Yo soy de la escuela del medio, en el sentido, dejo que florezca, que se vea, que se note, y después sí cortarlas. Ya cuando empieza a marchitar, ahí sí la corto y las voy acomodando como para que las plantas puedan tirar un poquito más de tiempo. Y aparte, digamos, le debe dar como más fuerza, ¿no? Al momento de que crezca una nueva flor, exactamente, o hojitas. Exactamente. Suele pasar eso de que se quiere dejar siempre por estética todas las flores. Y no... Y no va por ese lado. Queda muy lindo, obviamente. Lo mismo que con las flores de las rosas. Ajá. Pasa al menos en muchas personas que les gusta cómo queda, pero por ejemplo si tenés la facilidad o tenés mucha cantidad de ese tipo de flores, de cortarlas y hacerlos adorno, es mucho mejor hasta para la planta porque le sacás esa parte que demanda toda la energía. Ah, mira qué interesante. Eso está bueno. Bueno, por ejemplo, me acuerdo, tenía una vecina, una abuelita cuando vivía en Los Perales, que llegaba otoño, invierno y ella solita se ponía a podar las rosas. Mira. Y ella sabía a qué altura dejarle el tronquito, eso está bueno. Sacarle obviamente las flores y como dejarlas ataditas con un hilo, ¿viste? Claro, o como para que se mantenga un poquito más firme. Los tronquitos, y era impresionante cuando llegaba la primavera cómo empezaba de vuelta a resurgir los tallos con fuerza. Mirá. Después se veían unos rosales gigantes. Qué lindo. Y ahí perfumada la rosa también. Qué rico cuando son así, están más bellas todavía. Para las rosas, bueno, se tiene que tener muy en cuenta el tiempo de las plantas, cuánto tiempo tienen, porque viste, mientras mayor tiempo tienen, es más grueso todavía el tallo, claro. Y ahí se lo va cortando y se lo va acomodando. Pero también al ser más grueso se lo tiene que cortar más. Claro. Pero se lo puede todo controlar. Mirá, justo llegó para los últimos minutitos nuestro llegó? Querido semillero. Llegó don Semillero. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Mejor tarde que nunca. Estamos hablando justamente de las épocas de poda, de todo esto. ¿Vos tenés alguna experiencia cortando alguna plantita o matando alguna planta? No, podando. La parra de mi tía abuela. Mira la Mi parra. tía abuela. ¿Y te encontraste, por ejemplo, mi tía abuela de origen árabe? ¿Muchas ratas te encontraste? Me puso a podar, si quería convidarme niño envuelto de hoja de parra, me dijo, ponete a trabajar pelado. Ah, ¿ya eras pelado ahí? Sí, ya era pelado. Ah, mira, interesante. Así que me subió me dio indicaciones para que pode la parra. ¿Y lo hiciste bien? Si no comes más niño envuelto. ¿Pudiste comer niño envuelto? O... Sí, después comí. Ah, bueno, buenísimo. Y ahí en esa... cuando me sentí realizado, la verdad, me sentí realizado. ¿Te gustó? ¿Ah? Pero esto estamos hablando hace cuánto. Y hace unos casi 10 años. Mirá, bueno, no tanto. Mucho. No tanto, pensaba que era más. Me imaginaba de niño. Sí, yo también, de adolescente. No, de niño no. De niño solamente arrancaba rosas. Arrancaba rosas, ni siquiera que las cortabas. Para las chicas. Arrancaba rosas para las chicas. Para Mira las chicas vos. que me gustaban, iba a los jardines y arrancaba una rosa y les llevaba el regalito. Ahora que te tenemos acá, y bueno, de paso vamos a hacer la consulta, no podés hacerte el despistado, te queremos ver el sábado. Sí. ¿En dónde lo podemos encontrar a Alejandro que dice que promete que va a venir? Como siempre, como todos los martes, él nos cuenta, todos los miércoles, él nos cuenta que va a estar en el Paso de Plantas, disfrutando de las plantas y comiendo unas ricas empanadas. Sí, esa que venís Lo sigo diciendo. esperando con ansias esa visita. Mira, escuchá, yo voy a ir este sábado. ¿Vos vas este sábado? Yo voy a ir este sábado. Ahí Qué bueno. nos vamos a encontrar con el Mr. Radio. Podríamos celebrar el Día del Amigo ahí en el Paseo de Plantas. Claro, es verdad, el 20 es el Día del Amigo el domingo. Sí. Exacto. Nos adelantamos un día, el sábado, que en el Paseo de las Plantas, ahí con toda la naturaleza. ¿Qué tenés que hacer? Con buena energía. ¿Qué compromiso tenés ahora planeado? No. Lavar la ropa no creo porque va a estar lloviendo. Claro. Si está bien el tiempo, tengo que lavar ropa. Esa no le tirés idea vos tampoco. Pará, un día para las plantas. Si hay sol como fue ayer, hasta reciencito. Lavo ropa, me encargo de las cosas de la casa. Una más para el cuaderno. Otra más ahí la tiró de la del humo. ¿Y a qué hora hay que ir? Y eso está a partir de las... El paseo está desde las 8. Está muy frío el sábado de la mañana, dan ganas de quedarse más tiempo en la cama. Bueno, pero a ver... Porque que vaya al mediodía no pasa nada. Claro, Está cerca también, rápido.
Ahora estás en el centro. 10, 11 de la mañana está bien. Bueno, a esa hora se puede. ¿Vos a partir de qué hora estás, Facu? Y yo ya estoy desde las 10. Desde las 10. Y eso está hasta las Salgo a las 4 o 10 y 5 de la llego a tarde. las 11. Hasta las 4 de la tarde el paseo. Algunos vendedores se quedan hasta las 5 o 6 capaz. Y vos, por ejemplo, que estás ahí ya hace bastante tiempo, Sí. sobre todo en los últimos meses o en las últimas semanas, ¿notás de algunas plantas que se están llevando mucho? Y estuve viendo que la gente se lleva plantas de interior, que es lo que más abunda porque no es temporada de plantas de sol, por ejemplo. Claro. Claro. En ese caso, por ejemplo, veo que se llevan o plantas de interior o árboles. Mira. Palmeras, se llevan los libustros, creo. Sí. Y que otros llevan, hay una señora que vende una flor que se llama, algo de como pétalos de nevado o algo así. Mira, ahora no me acuerdo el nombre, te lo voy a ¿También de interior? Creería que sí, digamos. Bien. Son plantas exóticas e importadas. Sí, por lo que decís, Por la veo ejemplo, bastante también ahí interesante. están las azaleas, las orquídeas. Había un puesto también o un par de puestos de plantas carnívoras. Sí. Esas están lindas, Hay un muy puesto, lindas. y vos sabés que también hay un chico que va y da todo el tiempo vueltas por el paseo ofreciendo sus plantitas carnívoras chiquitas. Claro. Y me contaban, y digo, ¿cómo haces para que crezcan tan rápido? Y dicen, son como las suculentas, vos vas plantando y se crecen rápido. Mira vos. Y dicen que son ideales para el verano porque se comen los mosquitos. Ajá, mira. Podemos tener citronela, perejil, albahaca y ahí está también para repeler a los mosquitos. ¿Y de interior qué hay que comprar? ¿Para interior qué aguanta? Y de interior tiene que ser alguna que no reciba pleno sol, que sea de media sombra, y la mayoría no demanda de mucho regado. O sea, eso ya tenemos que Porque preguntar, a mí no ir a me gusta preguntar. mucho el sol así adentro. ¿Vos tenés alguna planta interior? No, ¿No? por eso. Pero Vos ahora querés plantas también. de interior. Y me habías comentado también en su momento que no recibías nada de sol prácticamente en donde estabas. Claro, pero ahora me estoy mudando y ahora sí voy a tener un ventanal más grande. Así que... Ahí para que midas cuánto sol tenés como Claro, para poder ir para poniendo poder- de ahí un par de cositas. La Las carnívora las está buena. suculentas andan bien ahí. Bueno, las suculentas lo que necesitan no son plantas de interior las suculentas. Claro, no son. O sea, son plantas que necesitan sol, pero a la vez no le hace el todo bien el frío. En el sentido, por ejemplo, si vos tenés un lugar donde da pleno sol, adentro de tu casa se las puede tener, pero ahí también demandaría de que se las riegue un poco más. Exacto. Y percatarte de que, por ejemplo, en invierno no estén afuera. Pueden sobrevivir, obviamente, pero mucho mejor si no reciben este tipo de frío que estamos teniendo. Eso Ale, puede tener. ¿Sabés cuáles, Nico, también pueden ser plantas de interior? Tenés aloe vera, Aloe vera, lengua de suegra. las lenguas de suegra o la espada de San me Jorge. daba, de San me Jorge. daba miedo la lengua de suegra. Esas Bueno, te pero- revitalizan el aire. Pero esta no habla. Esta Mi no- abuela, no habla. Mi abuela tenía una maceta Sí. muy rara y yo cuando era chico y tenía la lengua de suegra. Ajá. Y no sé, me causaba impresión la forma así tipo extraño y Son la larguitas. vasija que tenía mi abuela Sí. alargada me daba la impresión, digo, habrá una víbora o algo. No, parece. Te quedaste traumado, me parece. Claro, me quedé ahí con la... Pero esas son su- espectaculares para el interior. Por ejemplo, estamos ahora en invierno. Imagínate que nosotros acá llenemos Ujú. este cuarto con plantas de interior. con lengua de suegra, y particularmente. son buenas para la energía, ¿no? Eso Eso dicen. dicen. Sí, Si sí. sos de creer, entonces sí. Sí. Pero en este caso sí está confirmado de que en estas plantas en invierno te generan un ambiente más calentito y en verano te generan un ambiente más fresco. Más O sea que hay fresco. que llevar, entonces hay que tener lengua de Sí, suegra. eso sí. Pero Tenés que aparte tener el muchas. beneficio, dice, de las plantas de interior es que todo el tiempo están purificando el aire. Claro. Bueno, la mayoría de las plantas que vos de generas con tu monóxido, ellas lo toman. consumen. Lo transforman Y te en den oxígeno. oxígeno. Bueno, hay como bien saben, las plantas tienen un sistema de respiración completamente diferente al nuestro. Ajá. Absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno, todo eso menos durante un par de horas por la noche. Claro. Ese proceso lo cambian y pasan a tener el mismo que nosotros. Por eso es que aconsejan de no dormir con muchas plantas grandes, porque te podés ahogar o podés quedarte sin aire. Menos las lenguas de suegra. Esas nunca cambian ese proceso. Siguen consumiendo todo el tiempo dióxido de carbono y liberando O oxígeno. sea que es muy buena, ¿no? Por eso que te purifican todo. Bueno, y acá, ¿qué sería en este caso? Estaríamos en el estudio un caso de... ¿cómo se llama? ¿Cómo es el dicho este? Mal tiempo, buena cara. no. No hay dos sin tres.
¿Cómo es el dicho cuando... Me parece que nos quiere vender humo. Sí, en épocas de guerra. Cuchillo de... ¿Cómo es? En casa de herrero, cuchillo. Este sería el caso... ¿no? Siempre lo bueno, porque en el estudio no tenemos una planta de interior. Bueno, le vamos a proponer al director de la radio si podemos traer algo. Si podemos tener un parcito. Si nos está escuchando el director de la radio... Que haga señas. Lo comprometemos a No está escuchando todavía. No lo está escuchando. Si nos está escuchando, podemos traer una plantita de interior a la... Cierre los ojos si es un sí. Si no, lo vamos a ver a Nicolás Bueno los miércoles con una plantita así trasladando ahí la se macetita, va yendo y viniendo. Tengo un par de suculentas y para lo va a poner acá, porque ahora que salimos de streaming, que salga todo la plantita acá en el escritorio de... Todo se ve. Tengo suculentas para traer. Lo que me interesa saber es cuánto va de sol acá, sobre todo a la mañana. Eso no sé. Pasa que hay un techo de media sombra transparente, pero a la mañana entra más sol. Bueno, buenísimo. Eso como para verificarlo y para traer. ¿Es buena idea o no? Es buena idea. Podría ser este sábado que elegimos una plantita para el estudio. Elegimos, ¿quiere decir que venís? Quiere decir que muy probablemente hay un 70% de posibilidad. Bueno, vamos a hacer el registro el día sábado. 70% de posibilidades. Después de... Bueno, te tomamos la palabra, dale, y lo continuamos el sábado, si te parece, si no le tenés miedo al éxito. Sí. Muchísimas gracias por venir, aunque sea este ratito. Disculpen que no haya venido, tuve un inconveniente técnico no hay ningún problema. Muchas gracias. Me quedé con las ganas de saber el semillero del día. Bueno, ya quedará para agosto, o sea, que la gente espere. Que la gente espere un par de semanitas. El 7 de agosto. Perfecto, estaremos de vuelta aquí. Muchísimas gracias, Facu, por la buena onda y predisposición. Nos vemos el sábado. ¿Cómo no? Claro que sí, nos vemos el sábado. Perfecto. Nos prometieron también de paso las mejores empanadas de Jujuy, más o menos. Ahí nos estuvieron diciendo como para... Empanaditas jugosas. Para tentarnos. Medio kilo más o menos, el tamaño Santiago Letero. Me sirve. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos recién en 2 semanitas en agosto, luego de este receso invernal que se llevará a cabo aquí en la facultad. Y bueno, sigan con sus actividades jardineras, cuiden las plantas, cuídenlas del frío, cuídense ustedes también. Y bueno, nos reencontramos más pronto que tarde. Que tengan una hermosa semana y vacaciones. Hasta luego. ¡Chau! Dejas tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con